Bien, vamos a comenzar la clase de hoy, que versa sobre las rectas tangente y normal a una gráfica de una función en un punto. Y empezamos de primero de bachillerato. Sabemos que la gráfica de la función de la recta tangente en un punto de abscisa x igual a a es la recta tangente era igual a f de a más f' de a por x menos a. Bueno, y ahora vamos a añadir lo que es la ecuación de la recta normal. ¿Y qué es la ecuación de la recta normal? Pues es la perpendicular a la tangente en ese punto. La perpendicular a la tangente en ese punto. Vamos a ver un poco qué significa esto de la recta normal. Yo tengo una gráfica y aquí tenemos un punto que es el punto cuya abscisa vale a. Este sería el punto cuya abscisa vale a y su imagen será f de a. Bueno, en este punto la función esta, esta función es la función igual a f de x. En este punto la función tiene una tangente cuya ecuación sabemos calcular y que es precisamente esta de aquí. La recta normal a esta otra es una recta perpendicular por el punto de tangencia. Se supone que esto es perpendicular y sería la recta normal. Bien, pues entonces, ¿cómo se calcula la ecuación de la recta normal? Teniendo en cuenta que es la perpendicular a la recta tangente en este punto, nosotros hemos dado geometría. Entonces, la ecuación de la recta no tangente, sabemos que el coeficiente de x es la m, ¿no? Esta sería, digamos, que la m. La pendiente de la recta tangente, el coeficiente de x. Entonces, esta recta tangente tiene una pendiente que es pendiente m, que es precisamente f' de a. Esta es la interpretación geométrica de la derivada, la pendiente de la recta tangente. ¿Cuál es la pendiente de la recta normal? Que es perpendicular a la tangente por definición. Bueno, pues en principio le puedo decir, vale, pero es que aquí este vector, el vector de la recta tangente, si tiene pendiente m, va a ser 1m. Esto, bueno, lo hemos visto en geometría de primero. Vale, ¿y cuál es el vector de la recta normal? Bueno, pues el de la recta normal será uno que sea perpendicular a este, que no consistía en otra cosa más que en cambiar el signo y el orden a una de ellas, con lo cual esta sería la recta normal. Es decir, que la pendiente de la recta normal sería pues v2 entre v1, 1 partido de menos m, menos 1 partido por m. Entonces, claro, con esto puedo venir ahora y poner la gráfica que pasa por el punto f de a y que tiene la pendiente correspondiente m, pero sustituida por la pendiente de la recta normal. O simplemente, bueno, lo que ya conocemos como la ecuación de la recta en forma punto pendiente. Sería igual a f de a y la pendiente que es menos 1 partido por m, f' de a, igual de m, ¿no? Por x menos a. Y esta es la ecuación de la recta normal, de la recta perpendicular en el punto f de a la gráfica de la función. Bueno, vamos a hacer un primer ejercicio. Este ejercicio está copiado está extraído del libro, no está, casi que diríamos, dada la función f de x igual a x al cubo más x, calcular la ecuación de la recta tangente, de las rectas tangente y normal en el punto
de abscisa, bueno, me pone abscisa, no, en el punto abscisa, no, en el punto A1, 2. Bueno, lo primero que hay que ver es que el punto 1, 2, esta sería la abscisa A y el 2 sería f de A, la ordenada. Y no solo eso, es que el punto 1, 2 tiene que ser un punto de la gráfica. De hecho, si x vale 1, pues f de 1 vale 2. 1 al cubo más 1, 2. O sea que parece que funciona la cosa. Entonces, para calcular la recta tangente, la ecuación de la recta tangente sería I igual a f de A, que es 2, más la derivada. La derivada no la conozco, pero la puedo calcular. La puedo calcular teniendo en cuenta que f' en 2, en 2 no, en 1, ¿no? Sería la derivada en el punto de abscisa 1. Cuidado con esto. F' de 1 sería pues 3x cuadrado más x cuando x vale 1. Es decir, 3 y 1, 4. Con lo cual aquí tendríamos un 4. 2 más 4 por x menos a. 1. Bueno, pues esta es la ecuación de la recta tangente. Que me dicen que la ponga en forma explícita. Bueno, pues 4x menos 4 más 2 menos 2. 4x menos 2. Esta es la ecuación de la recta tangente en ese punto. La ecuación de la recta normal, pues es igual a 2 y ahora la pendiente de la recta normal. La pendiente de la recta normal es menos 1 partido por m, menos 1 partido por 4 por x menos 1. Bien, que la quiero en forma explícita y es igual a menos un cuarto de x, y aquí sería más un cuarto, son 8 cuartos y 1 más 9 cuartos. Bueno, pues ahí tengo la ecuación de la recta normal. Y el ejercicio en principio ya estaría acabado. Pero bueno, queda un poco soso. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. De hecho, pues vamos a calcular, vamos a ver cómo es esta función. La función está de aquí. Para ello, ya digo que esto no se pide en un ejercicio. Vamos a calcular, el dominio es un polinomio y los puntos de corte con el eje, cortes. Los cortes con los ejes serían, con el eje x, pues x al cubo más x igual a 0, quedaría x que multiplica x cuadrado más 1 igual a 0, con lo cual solo hay uno, x igual a 0, porque el otro no es real. Bien, pues aquí tendríamos un punto de corte en el 0, 0. Vamos a poner aquí para pintar la función. Y este es un punto de corte. Vamos a ver la monotonía. La monotonía sería el estudio de los signos de la derivada, que hemos visto que es 3x al cuadrado más 1. Con lo cual, esta función tampoco tiene puntos de... Bueno, esto es distinto de 0 siempre. Entonces, la función solo tiene... Vamos a pintarlo para que se entienda bien lo que estamos haciendo. La monotonía tendríamos así. Vamos a pintar las soluciones. Ya están pintadas, es que no hay. Vale, pues entonces, ¿cuál es el signo? Esto siempre es positivo. Porque, bueno, es un cuadrado más un número. Esto es positivo. ¿Y eso qué significa? Significa que la función, pues siempre va creciendo. Es una función creciente en todo R. Ya, pero con esto, pues, ¿y qué? Corta aquí, es una recta. ¿Cuál es la forma? Seguimos. Curvatura. Curvatura sería la segunda derivada. La segunda derivada es que es 6x. ¿Y cuándo vale esto 0? Pues esto vale 0, si solo si, x es igual a 0. Este es un punto de inflexión. Aquí cambiaría de cóncava a convexa, o de convexa a cóncava, en el 0. A la izquierda es
negativa y a la derecha positiva, solo hay que sustituir. Entonces quiere decir que aquí es convexa y aquí es cóncava. Bueno, pues ya tenemos la función. La función va a ser una cosa así, de esta manera. Parecida a la y igual a x al cubo, pero más x igual es un poco más inclinada. Bueno, la idea es que es una función así. ¿Y qué es lo que estamos calculando cuando calculamos la ecuación de la recta tangente en el punto x igual a 1 y f de x igual a 2? En el punto 1, aquí, la función valdrá 2. Esto vale 2. Bueno, no está muy pintada la escala. Entonces, aquí decimos que hay una recta tangente. La tangente solo tocará un punto, ¿vale? Y esta será la ecuación igual a 4x menos 2. Bueno, este punto va a ser el menos 2. Y después la recta normal, pues es una recta perpendicular a esta. Recta, en este punto. Y esta será la recta igual a menos un cuarto de x más 9 cuartos. Y esto es, digamos, lo que hemos calculado. Este es el punto A. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver algún ejercicio relacionado de alguna parte que haya caído así en la EBAU. Por ejemplo, este ejercicio diría, dada la función f de x igual a por e elevado a 2x, partido de 1 más x, parece que el número le gusta mucho en la EBAU, se pide calcular a para que la pendiente de la recta tangente a la función en x igual a 0 valga 2. Bueno, aquí para resolver esto solamente hay que acordarse qué significa la pendiente de la recta tangente de la función. Recordad que la pendiente m pues es igual a la derivada de la función en el punto. Entonces esto sería f' de 2. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que la función en x igual a 0, en x igual a 0, esto tiene que ser 2. Esto es la condición que me piden, esto. Pues lo que hago es calcular la derivada en el punto 0 y poner que valga 2 y así obtengo la a. ¿Cuánto vale la derivada en el punto 0? f' de x es igual a... es un cociente, así que sería la derivada del numerador, que sería a, hay que saber derivar, por e elevado a 2x por la derivada de e elevado a 2x, que bueno, a que sería 2, ¿no? Si el logaritmo de la base vale 1, la derivada del exponente es 2. La derivada del numerador por el denominador sin derivar, 1 más x. Menos el numerador, a por e elevado a 2x, por la derivada del denominador, que es 1, dividido entre el denominador al cuadrado. Recordar que cuando hacíamos cosas de estas, era muy conveniente sacar la e factor común. Bueno, pues en este caso, si sacamos la e factor común, lo que voy a tener es que esto es pues 2a por 1 más x, ¿vale? Quitamos la e de en medio, menos a. Todo esto multiplica a e elevado a 2x dividido entre 1 más x al cuadrado. Vale que podríamos haber sacado también la factor común, pero bueno. Esto se puede simplificar un pelín más. Y me quedaría 2a menos a más 2ax.
por e elevado a 2x, que al final voy a sacar a factor común, porque total, vale, mejor entonces 1 más 2x por a y por e elevado a 2x, por 1 partido de x, así, de esta cosa. Bien, esta es la derivada de la función, que se suele poner de forma más elegante si se parte la forma racional, 1 más x al cuadrado, y después la parte irracional, elevado a 2x. Quedaría así más elegante. Lo que a mí me interesa es ver cuándo f' de 0 vale 2. Entonces, cojo y digo, vale, pues f' de 0, ¿cuánto es? Pues sustituimos aquí la x por 0 y me quedaría 0, 0, total 1 entre 1, a por e elevado a 2x. A por e elevado a 2 por 0. También, o sea, a por 1, o sea, a. Con lo cual la solución es finalmente, si esto tiene que ser igual a 2, pues a igual a 2. Y ya está, y se acabó el ejercicio. Tampoco es tan... Esto es una derivada, al fin y al cabo. Un tercer ejercicio. Dice, dada la función f de x igual al logaritmo neperiano de x partido por x, calcular la ecuación de la recta tangente en su punto de inflexión. Bueno, lo primero que hay que ver es cuál es el punto de inflexión de esta recta tangente. Entonces, pues vamos a calcularlo. Para calcular los puntos de inflexión se calculan con la segunda derivada, por lo cual no queda más remedio que pasar por la primera. La primera sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador partido del denominador al cuadrado. Esto es 1 menos logaritmo de x partido de x al cuadrado. Bien, la segunda derivada sería la derivada del numerador, la de 1 es 0, menos 1 partido de x, que es la derivada del logaritmo, por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, 2x, partido del denominador al cuadrado. Esto hay que adecentarlo y me quedaría menos 1 partido por, bueno, no, x cuadrado menos 2x por 1 menos logaritmo de x entre, se me petó aquí, bueno, entre pete y pete, esto es menos x, ¿vale? Entre x a la cuarta. Y bueno, pues aquí la x, si sacamos la x factor común, se va a ir. Entonces me va a quedar que la derivada segunda es, a ver, porque esto se me tuerce todo, menos 1, menos 2 por 1 menos logaritmo de x partido de x al cubo. Bien, pues esto habría que ver cuándo vale 0. F segunda de x es igual a 0, sí, solo sí. Pues el numerador, porque este pasaría multiplicando y me quedaría menos 1, menos 2 más 2 logaritmo de x igual a 0, es decir, menos 3 más 2 logaritmo de x igual a 0, y aquí habría que ver cuánto vale x. Entonces x logaritmo de x es igual a 3 medios y x es igual a e elevado a 3 medios. ¿Vale? Recordar que esto sería e elevado a 3 medios, que todavía se puede poner un poco más claro. Sería raíz cuadrada de e elevado a 3. Pero como el 3 es mayor que el 2, saldría incluso hasta una e fuera, e raíz de e. Este es el punto de inflexión, la x, ¿vale?
Entonces, necesitamos la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa e raíz de e. Entonces, esto es igual a la recta tangente me quedaría I es igual a f de a, que sería e raíz de e, más f' de a, de e más raíz de e, por x menos e raíz de e. Bueno, ¿y esto cuánto es? Pues hace falta calcular f de e raíz de e. F de e raíz de e, ¿cuánto es? Pues lo calculamos, venga, a ver. Sería f de e raíz de e logaritmo de e raíz de e, o de e elevado a 3 medios mejor, partido de e raíz de e. Venga, e raíz de e. Entonces me quedaría 3 medios logaritmo de e, que vale 1, partido de e raíz de e. Aquí tenemos una raíz en un denominador, voy a girar el codo, entonces esto sería 3 partido de 2e, como es raíz de e, pues quedaría raíz de e partido por e. Y me quedaría entonces 3 medios. Bueno, la verdad es que podía ponerlo como potencia de e, pero bueno, raíz de e partido de e al cuadrado. Un poco complicadillo el problema, ¿eh? Pasamos ahora al otro ingrediente, que es la derivada esta de aquí. E raíz de e vamos a poder usar tanto e elevado a 3 medios como raíz de e al cubo, como e raíz de e, la que más nos interese. Bueno, pues entonces vamos a la derivada, que sería f' de e, en este caso, bueno, e raíz de e, en principio ponemos e raíz de e. Y esto sería, ¿dónde está la derivada? La derivada la tenemos aquí, es esa. 1 más logaritmo de e raíz de e, bueno, logaritmo de e elevado a 3 medios, queda mejor porque después lo llevamos para adelante como antes. Es 1 menos dividido entre, en este caso, como va a ir elevado al cuadrado, pues mejor poner e elevado al cubo, así, elevado al cuadrado. Y entonces me quedará 1 menos 3 medios partido de e al cubo. 1 son 2 medios, pues menos 1 medio, no sé si cabería aquí, sí, menos 1 menos 1 medio, o sea, menos 1 partido de 2 e cubo. Bueno, pues ya está, ya tenemos todo lo que nos hace falta, solo hay que sustituir en la ecuación de la recta tangente. Entonces me queda la recta tangente y igual a f de raíz de e, es decir, 3 raíz de e partido de 2e al cuadrado, más f', que en este caso es un menos 1 partido de 2e al cubo por x menos e raíz de e. Esta de aquí es la ecuación de la recta tangente que nos pide este problemita. Vale, pues sale. Recta tangente. Vale, ¿y si nos pidieran la recta normal? Bueno, pues simplemente habría que cambiar esto y esto sería la m, pues la recta normal quedaría y igual a lo mismo, pero ahora quedaría cambiado de signo e invertido, o sea, 2e al cubo por x menos e raíz de e. Esta otra sería la recta normal. Y ahora sí, ya está todo visto aquí. Otro ejercicio, venga. Tenemos aquí un ejercicio cuarto
sería hallar, se considera la parábola y igual a menos x al cuadrado más 2x. Y dice, calcular las rectas tangentes a dicha parábola en sus puntos de intersección con los ejes. No con los ejes, no con el eje X. Bueno, pues vamos allá. Lo primero que hay que calcular es cuáles son los puntos de intersección con el eje OX, estos puntos de aquí. Bien, ¿cómo se calculan los puntos de intersección con el eje OX? Igualando esa función a 0, es decir, cortes con el eje X. Menos x al cuadrado más 2x igual a 0. Y esto pues es de las típicas que le sacan factor común, menos x más 2 igual a 0, lo cual por un lado me da x igual a 0 y por otro lado me da x igual a 2. Esos son los puntos de las abscisas, de los puntos de corte con el eje X. Vale, entonces me piden la ecuación de la recta tangente en el punto x igual a 0 y la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa x igual a 2. Esta sería y igual a f de 0 más f' de 0 por x menos 0. Y esta otra sería y igual a f de 2 más f' de 2 por x menos 2. Esto es que es saberse la fórmula, no tiene más. ¿Qué ingredientes necesitamos en esta? F de 0. Bien, y f' de 0. F de 0 es menos 0 al cuadrado más 2 por 0, 0. F' de 0. Bueno, como vamos a necesitar también f' de 2, podemos calcular f' de x aquí al lado, para después sería menos 2x más 2. ¿Vale? Entonces, f' de 0 sería menos 2 por 0 más 2, f' de 0 vale 2. Pues esta ya tenemos la primera recta tangente. Esta quedaría entonces de la siguiente manera. Igual a 0, que no lo ponemos, más f', que sería 2 por x menos 0, total, igual a 2x. Esta sería la primera recta tangente. La segunda recta tangente, bueno, pues aquí necesitamos los ingredientes de esta recta tangente, que sería f de 2, sería menos 2 al cuadrado, cuidado donde sustituimos, en la función, más 2 por 2, total, 0 también. Bueno, y f' de 2 sería menos 2 por 2 más 2, total, menos 4 más 2, menos 2. Con lo cual, aquí me quedaría la siguiente recta tangente. Y, vamos a poner este color, sería igual a f de 2, que es 0, ¿no? Que no lo pongo, más f' de 2, o sea, menos 2 por x menos 2, que en forma explícita sería igual a menos 2x más 4. Y ya está. Resuelto el problema. Bueno, pues esta no tiene más. Se acabó. Bueno, y el último ejercicio, que ya me está entrando el sueño. Bueno, no lo voy a hacer a otra hora, la verdad. Bueno. Ejercicio quinto. Dice... sea la función f de x igual a raíz de x más b por x si 0 menor o igual que x menor o igual que 1.
y después 2 logaritmo de x si 1 menor que x. O sea, es una función que está definida en la parte positiva del fx. Bien, condiciones. Tenemos dos incógnitas, nos tienen que dar dos condiciones. Entonces, la primera que me dicen es sabiendo que f de x es continua en 0 infinito y que la recta tangente a f de x en el punto de abscisa x igual a un 16avo es paralela a la recta y igual a menos 4x más 3. Estamos en el plano, así que hay que acordarse de primero de bachillerato, cuando dos rectas eran paralelas, que era cuando tenían la misma pendiente. Entonces, bueno, pues básicamente se puede decir que hay que calcular la pendiente de esta recta, que es menos 4, e imponer que la otra también sea menos 4. Vamos a resolver este ejercicio. Dice, primera pista, es continua. ¿Qué quiere decir que es continua en 0 infinito? Bueno, en 0 infinito es continua porque desde luego de 0 a 1 es continua, porque eso es un radical y claro, el argumento es mayor que 0 porque está entre 0 y 1. Esto es un polinomio, si se suman la función es continua, son dos funciones continuas sumadas, da una función continua. Y esta otra del 1 para adelante también es continua, porque sería la gráfica del logaritmo, que recordamos que era así, del 1 hasta y adelante es continua. Bueno, ¿qué más? Quizá en el punto donde cambia de forma sea discontinua. De hecho, esa es la imposición que hay que poner aquí para A y B. Entonces, en el primer caso, como f es continua en x igual a 1, en este caso, f de 1 sea igual a f de 1 más y a f de 1 menos. Bien, vamos a calcular cuánto vale cada uno. F de 1 sería a por raíz de 1 más b por 1, es decir, a más b. ¿Cuánto vale f'? Esta a la izquierda, el límite cuando x tiende a 1 menos de la función, que sería esta parte de aquí, lo mismo. De a raíz de x más b por x, no hay problema, al cálculo del límite me quedaría también a más b. Y en el 1 más me va a quedar el límite cuando x tiende a 1 más de 2 logaritmo de x. ¿Logaritmo de 1 cuánto vale? 0. Pues 2 por 0. 2 por 0, 0. Para que exista el límite, a más b tiene que ser 0, y para que además sea igual a más b, pues a más b tiene que ser igual a 0. Ahí tenemos ya una primera condición, que a más b sea 0. Vamos a recuadrarla para no olvidarnos. La otra condición es la de la recta tangente. Bueno, la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa x igual a menos 16, ¿cuál sería? Me da igual cuánto sea, porque lo que me interesa es que sea paralela. Entonces, si tiene que ser paralela, la pendiente m tiene que ser menos 4. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? F' en ese punto, en el punto de abscisa, un 16avo. Necesito, por tanto, calcular la derivada de la función para calcular esto de aquí. F' de x es en un 16avo. Un 16avo está entre 0 y 1. Entonces, tendría que calcular la derivada de esta función de aquí. Bueno, pues la derivada sería a raíz de x más b por x. No es una derivada muy difícil porque esto es 2 partido raíz de x más b, ¿no?
A es una constante, esto sería 1 partido de raíz de x, la derivada, más b por 1. Bueno, en un 16avo, pues f' de un 16avo, bueno, ya lo tenemos aquí para calcularlo en amarillo, pero bueno, que sería a por 2 partido de raíz de un 16avo más b. ¿Cuánto es raíz de un 16avo? Pues es un cuarto, ¿no? Esto vale un cuarto, 2 por un cuarto, que al final es un medio y el 2 pasa arriba, 2a más b. Esta sería la segunda condición, 2a más b, con lo cual lo que tiene que ocurrir es que la pendiente de la recta tangente, 2a más b, sea igual a la pendiente de la recta que nos dan, o sea, porque son paralelas, igual a menos 4. Y esta sería la segunda de las condiciones. Con estas dos condiciones, pues ya obtengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, a saber, a más b igual a 0 y 2a más b igual a menos 4. Y este lo resuelvo. ¿Cómo? Pues por ejemplo por reducción. Voy a restar hacia arriba. 2a menos a b menos b, 0. Y menos 4 más 0, menos 4. A es igual a menos 4 y b pues será igual a 4. Y ya está. Con esto ya, pues por hoy nos podemos dar por listos ya, se acabó. Así que la siguiente clase, pues para el próximo día. Pues hasta la siguiente. Gracias por su asistencia. Bueno, por cierto, me vais a tener que perdonar un poco este tono aburrido, pero es que la verdad es que estoy un poco cansado. Entonces, bueno, pues no es el plan de ponerse, ¿qué tal? ¡Ay, chicos! Aquí tenemos ese plan tampoco. Pero bueno, que intentaré que sea un poco más ameno, ¿vale? Así que perdonar si ha parecido un poco aburrido. Pero esto tiene la ventaja de que lo puedes repasar todas las veces que quieras y seguramente me habré equivocado en algún lado, porque bueno, sabéis que yo me equivoco cada 2 por 3. Si veis algún fallo, algún error, pues chat, y lo chateáis. Ya os diré cómo, porque de momento tampoco sé muy bien si disponemos del chat, cómo vamos a hacer y demás. Estamos ahí todo el día con ello. Hala, pues ahora sí, ahora hasta el viernes.